Hola viajeros y viajeras, bienvenidos a un video más de aventuras sobre ruedas. Nuestro viaje continúa en el departamento de La Libertad, provincia de Trujillo. Esta vez visitamos el museo y el complejo arqueológico de Chan Chan, considerado la ciudad de adobe más grande de Sudamérica. Fue la capital política, religiosa y administrativa del reino Chimor, que dominó las etnias de toda la costa norte del Perú. El complejo de Chan Chan, que en español significa Sol Sol, fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO e incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad en peligro en el año 1986. Este complejo está formado por 9 ciudades ciudadelas y pequeñas ciudades amuralladas. Todo el complejo fue la capital del reino Chimor, organización estatal de la cultura chimú. Chan Chan fue edificada íntegramente con tierra entre los siglos 8 y 15 después de Cristo. Constituyen un testimonio excepcional de la planificación urbana de la América precolombina y representa la cúspide del desarrollo urbano del área andina. Sus murallas están construidas con simbologías de ollas, estrellas de mar, peces, aves marinas, redes de pescar, personajes en caballitos de totora, la luna, entre otras, y todos estos elementos relacionados con el mar. La zona arqueológica de Chan Chan se ubica entre los distritos de Trujillo y Huanchaco, en la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. Para llegar a la ciudad de Trujillo, tomando como punto de partida la ciudad de Lima, pueden ir en bus o vuelo directamente a esta ciudad. Llegando a Trujillo, la zona arqueológica de Chan Chan se encuentra a unos 6 kilómetros aproximadamente de la Plaza de Armas de Trujillo, al cual pueden llegar tomando un taxi o colectivos. Para hospedarse existen varias alternativas y la elección dependerá de su presupuesto. Además de conocer Chan Chan en Trujillo, pueden visitar los complejos arqueológicos como la Huaca del Sol y la Luna, que les mostramos en otro video de nuestro canal, el Museo de Huacas del Moche, Huaca del Dragón o Arco Iris y el complejo arqueológico El Brujo. Para ingresar al complejo arqueológico y al museo, se debe pagar una entrada que varía dependiendo de la edad y de la nacionalidad. Los precios les dejamos en la descripción del video. En nuestro caso pagamos las entradas en la ventanilla cerca al museo y luego nos dirigimos hasta el complejo de Chan Chan. Para llegar al complejo nos guiamos por los letreros informativos que hay a lo largo del tramo de 1 kilómetro aproximadamente hasta el punto de ingreso a Chan Chan. Para ello pueden ir caminando o tomar un taxi que cuesta alrededor de 5 soles. Al llegar a la zona de ingreso, mostramos nuestras boletas dando inicio al recorrido por el complejo. La ciudadela de Chan Chan la constituyen 9 palacios y anexos, templos, zonas populares, manantiales, canales compuestos de cultivos amurallados, que abarcan un área de 20 kilómetros cuadrados, con 200.000 a 200.050 habitantes. Esta ciudad preincaica fue conquistada e invadida por los incas en el año 1470, durante el reinado del Inca Pachacútec. La ciudad de Chan Chan está situada a la margen derecha del Valle Chimor, formado por el río Moche a 4 kilómetros de Trujillo. Sus palacios amurallados, con paredes de adobe de 7 metros a 12 metros de altura, de corte trapezoidal,
Estaban decoradas con frisos en relieve hechos con presentaciones ornamentales, geométricas y complejas figuras en que reflejaban el pensamiento del hombre chimú y la importancia de los elementos marinos. Los frisos nos muestran la gran variedad de ellos. De los 9 palacios, el más visitado es el Palacio Nican, que está compuesto por espacios habitables y la construcción jerarquizada de edificios que expresan el ideal y la complejidad política y social de la organización. Este palacio se compone de varios sectores. Al ingreso veremos la plaza ceremonial principal. Este espacio fue dedicado a la celebración, entre ellos el culto a los ancestros en la terraza con rampa. Se ubica al señor Chimú Capac y a los sacerdotes. Fue el lugar más sagrado. Por las otras entradas ingresaban a la plaza las personas que iban a participar en las ceremonias, como los sacerdotes de menor rango, músicos y visitantes, donde el colorido de los atuendos y el brillo de los metales glorificaban a los dioses Chimú. Los muros estaban bellamente decorados con nutrias marinas. Continuando con las indicaciones, nos encontramos con un largo pasaje decorado con olas marinas y con una sucesión de peces que nadan de norte a sur y de sur a norte, que representan las corrientes marinas. Este corredor estuvo decorado con relieve en forma de redes de pesca y diseños escalonados que incluyen peces en forma de movimientos. También podemos observar una hilera de pesca que sube y baja en forma escalonada, que representa las mareas altas y bajas. Continuando con el recorrido, pasamos a la sala del alfarcito. En este patio ceremonial se encuentra un pequeño altar adosado, con representaciones de redes de pesca en bajo relieve y pintados de color blanco. Se piensa que fue utilizada para ceremonias de menor importancia, donde se presentaban a personas que iban a participar en las fiestas en la plaza principal. En esta sala se han encontrado evidencias de entierros acompañados de ofrendas. Siguiendo el recorrido, llegaremos a la sala de audiencias, considerada también como adoratorios. Este sector es la más decorativa y original de todo el conjunto arquitectónico. Son espacios dedicados al culto y también a la recepción de ofrendas o tributos a sus divinidades. Dentro de cada espacio hubo una construcción en forma de U con nichos que contenía ídolos de madera. Cada una de estas estaba decorada con hermosos frisos de barro, tallados en alto relieve. También encontramos figuras circulares que representan la luna llena, principal deidad del Imperio Chimú. Todo esto dio testimonio a la sacralidad de los templos, donde las ceremonias estuvieron a cargo de los oficiales. Continuando con el recorrido, veremos el reservorio. Este pozo de forma rectangular mide 140 metros de largo por 48 metros de ancho y 4 metros de profundidad, considerado el más grande de la metrópoli Chimú. Fue escenario de ceremonias dedicadas al culto al agua y a la fertilidad.
Sus paredes estaban cubiertas con piedras de regular tamaño para aprovechar el agua que filtraba del subsuelo. En este complejo también se encuentra la plataforma funeraria, que viene a ser el recinto más importante y sacralizado del palacio, pues allí se ubicó la tumba del señor Chimor en el centro de la gran plataforma funeraria y rodeada de 44 tumbas secundarias. En ella se colocó el alfar funerario. En este complejo también veremos los depósitos, que están ubicados en diferentes partes del palacio. Unos fueron para depositar alimentos, otros para materiales de manufactura, artesanal como tejidos, armas y utensilios de uso doméstico, religioso y funerario. Estos depósitos eran techados con 2 aguas. Los materiales que se utilizaron fueron el algarrobo, la caña de bambú, la caña brava y la totora. Continuando con el recorrido, también veremos la sala de 24 hornacinas. Existen varias versiones en cuanto a sus funciones. Unos piensan que fue escenario para realizar conferencias sobre asuntos políticos, militares y religiosos. Tal vez sirvió para colocar ídolos de madera en ofrendas. Es posible que también estaba relacionado con el mes lunar. Con esto terminamos la visita al más importante legado que nos dejó la grandiosa civilización Chimú, que tuvo su caída política por la conquista del Inca Pachacútec. Terminando el recorrido al complejo, nos dirigimos al Museo de Chan-Chan. En este museo se podrá observar una ilustración de los paisajes naturales y regionales, como la costa, la sierra y la selva, así también como el desarrollo desde que aparece el hombre en sus primeras expresiones culturales. Una escena donde se aprecia al Gran Chimú Cápac o al Gran Chimor. Este museo consta de 5 salas temáticas que informan sobre la época comprendida entre los siglos 15 a.C. y 15 después de Cristo. En la primera sala se muestran los antecedentes históricos del reino Chimor, correspondiente a la cultura Cupiznique, Salinar, Gallinazo y Moche. El diagrama de una deidad con rasgos felinos de la huaca de los reyes de la cultura Cupiznique y los datos relativos al Valle del Moche. Y los sitios de interés comprendidos en la ruta Moche en el ámbito del Departamento de la Libertad. En la segunda sala se ve la presentación del reino Chimú, que comprende esculturas de madera, ídolos y láminas de metal repujadas, procedentes del recinto funerario del conjunto Cholán y la cerámica de uso ritual. En la tercera sala se muestra el contexto histórico del reino, que se expresa mediante diagramas del señor Chimor, bienes culturales relacionados a la tecnología agrícola, frutos de la tierra, la conquista del mar, la orfebrería y la textilería. En la cuarta sala, en cuanto a la estructura urbana de Chan-Chan, se exponen escenas de la vida cotidiana, una fotografía del área núcleo urbano de la ciudad y una maqueta del conjunto de Nicán. En la quinta sala destaca una maqueta de Chan-Chan de grandes dimensiones, apoyada por efectos de imagen, audio y luces, información indispensable para una provechosa visita al complejo de Chan-Chan.
Finalmente, un patio decorado con relieve de Chan Chan ofrece un espacio de reposo al final del recorrido. Con esta visita aprendimos más de la cultura chimú y de las culturas que existieron en nuestro bello país. Si les gustó este video y quieren obtener más información acerca de estos destinos, síganos y activen la campanita de notificaciones, así estarán al tanto de cada viaje. Si tienen alguna consulta o si quieren recomendar algún lugar para que lo podamos conocer, no duden en dejarnos sus comentarios. Les agradecemos por habernos acompañado en este video. Nos vemos en la próxima aventura.